¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, en momentos en los cuales el Congreso de la Nación es central en la política argentina. Todo en esta jornada, el tema central es el veto que firmó ayer por la tarde y salió publicado hoy en el Boletín Oficial, tal cual se venía anunciando. Justamente todos estaban pendientes de que iba a salir, y de hecho la oficina del presidente ya spoileó la información que llegaría después de la medianoche, porque ya anticipó en ese momento que el presidente había firmado el veto y que el veto era total de la ley de financiamiento universitario, justamente inmediatamente después de una masiva manifestación que se realizó en esta ciudad y en las principales ciudades por parte de la comunidad educativa. Bueno, ese es un tema central. Ya hay pedidas sesiones, o una sesión, lo que pasa es que hay varios pedidos de sesión para el próximo miércoles. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero antes voy a presentarle a quienes me acompañan. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Muy ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro, sí, efectivamente la oficina, la OPRA, como se le dice, ¿no? Por sus siglas, la oficina del presidente de la República Argentina había ya anunciado lo que llegó hoy con el pedido de sesión además para el miércoles próximo. Y bueno, un escenario que tal vez a priori uno diría más complejo para el oficialismo en relación a tener ese tercio para blindar ese veto, porque hay dudas respecto del PRO, fundamentalmente, que es el principal aliado. Así que veremos cómo se termina de configurar ese escenario y qué se va a negociar, qué se va a conversar, qué se va a debatir el fin de semana, ¿no? Seguramente hoy hubo una reunión de Mauricio Macri con senadores del PRO. No son diputados, pero obviamente son señales políticas. Totalmente. Sí, Daniela Mosetti, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. Bueno, y también hubo algunas definiciones de parte de Innovación Federal, ¿no? Que son bastante importantes, de parte del bloque que responde a los gobernadores de Salta, de Río Negro y de Misiones, que en el anterior veto optaron por la abstención. Hoy salió, sí, ¿no? Sí, sí, siete de los 8 se abstuvieron. Sí, sí. Y Pamela Caretti dijo que ella estuvo corrigiendo exámenes en la noche anterior, por lo tanto ella iba a rechazar. Por lo tanto, eso es un voto concreto, no es una abstención, de acuerdo a lo que se está diciendo. Esto estamos hablando hoy jueves. La verdad que faltan muchos días para este poroteo fino y para ir viendo, como decía Pablo, el tema del PRO, que tampoco estaría tan alineado. Hubo declaraciones de Ritondo, el propio Finocchiaro también. Es como que es un tema que tironea mucho entre la política, los números y las convicciones políticas, digamos, históricas, de base de muchos dirigentes. Así es, sí. Bueno, como decíamos, eso es central, pero vamos primero a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Veremos a ver si, bueno, un día primaveral también. ¿Cuánta temperatura? 18 grados, un poco fresco. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Yo estoy pareciera muy... menos. Sí, quiero decir Una digresión personal. Que conversémoslo. Estamos en esa etapa del año donde al sol hace un calor bárbaro y en la sombra tengo frío. Es exactamente así es, exactamente. Es cuestión de cruzar de vereda. En todo caso, la máxima de hoy es 21 grados. La mínima fue bastante baja, 8 grados. Sí. Para mañana tenemos, mañana viernes, 24 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el sábado, un sábado muy prometedor, 27 grados. Eso es ya preverano, temperatura veraniega. Y la mínima de 14 grados. Bueno, un buen sábado nos espera en este tiempo primaveral. Y bueno, acá el Congreso de la Nación, como decíamos al principio, estaba pendiente de, bueno, del nunca un veto tan anunciado como este. Bueno, ya estaba cantadísimo. La sorpresa hubiera sido que finalmente no hubiera veto. Y ahí lo estamos viendo, el texto de que apareció inmediatamente después de las 12 de la noche. Acá la vemos a Daniela, abrazando el veto ahora, Pablo. Abrazada por el veto, sí, señor. Sí, que hablaba de... Perdón, José, ¿eh? Sí, vamos a leerlo un poco. El veto 879, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, con fecha de hoy. Es así la gente conoce a ver de qué se trata cuando hablamos de vetos, el relativo al
proyecto de ley registrado bajo el número 27.757 y un número largo que da, sancionado por el Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 2024, o sea, estábamos dentro de los 10 días de rigor, 10 días desde que se presentó el proyecto. Y considerando, bueno, ahí da todos los considerandos y sobre el final da cinco artículos, digamos, donde establece claramente, dice que, bueno, lo que hace. Y lo que hace solamente es, lo invalida a ese decreto y en el contexto ahí indica, bueno, mismos argumentos que con el veto anterior, el de la movilidad jubilatoria, porque decía, bueno, que el reglamento del Senado establece, por ejemplo, que ningún proyecto que se trate en el Congreso de la Nación tiene que ser considerado sin, de esos, no necesariamente todos los proyectos, pero de esos proyectos que tienen que ver con el presupuesto nacional, no pueden ser implementados si no contemplan partidas establecidas para cumplirlos. Claro. De ahí que muchos digan, bueno, auguren que si hay un veto, el gobierno nacional tenga intenciones de judicializar este tema. Ahí justo, perdón, pero estoy leyendo, era lo que Léelo quería decir. No, va muy rápido, pero en las estimaciones, dentro de los fundamentos, digo, claro, dentro de las estimaciones, ahí bien, ahí lo tenés. Hablaba de 800.000 millones de pesos, un poco más de 800.000 millones de pesos. Ahí está diciendo lo que decíamos. Sí, que sería lo que tendría que el Estado Nacional erogar, ¿sí? o invertir en educación, pero también aclara o dice que como no hay especificidad o como hay una serie de inespecificidades en lo que está aprobado, esos 800.000, que son un poquito más, 811.000 millones de pesos, podría llegar a 1.5 billón de pesos, es decir, eso es lo que estima el Poder Ejecutivo Nacional que podría llegar a tener que implicar en términos fiscales aprobar esta ley. Y bueno, me parecía interesante remarcar lo que tiene que ver obviamente con lo presupuestario, porque es el corazón del rechazo, ¿no? Que acá siempre se habló de 0,14 en términos de Producto Bruto. Hace instantes un diputado libertario me explicaba cuál era la génesis de esta decisión de vetar totalmente, y por ello están convencidos de que hay una intencionalidad de parte de la oposición más dura de generar un impacto en el déficit fiscal, alterar esa constante que se ha dado durante todos estos 9 meses, casi 10, de mantener el déficit cero. Bueno, en el momento en el cual hagan mella en el déficit, en mover ese déficit cero, a partir de entonces es cuando... Porque sería un éxito, un triunfo de parte del gobierno que no quieren permitir que suceda. Así es, exactamente. Y bueno, esa es la intención de vetar esto totalmente. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque decíamos al principio que ya hay pedidos de sesión. Sí, decíamos 3. Pedidos de sesión, todos son para la misma hora. O sea, todos no piensen que va a haber ahora muchas. cada ninguno quiere perderse de tener la oportunidad. Igual el que primero entró es el del radicalismo, así que va a ir en orden. Si bien cuando venga la convocatoria, Martín Menem va a decir, nos venimos tal día, va a haber un pedido de Rodrigo Loredo y diputados del radicalismo, pero hay pedido también de Encuentro Federal y la Coalición Cívica y otro de Unión por la Patria, lo que da cuenta de que esos 4 sectores que decimos están bastante alineados. Dentro de Encuentro Federal no todos, pero estarían ahí unificados. Ahora, bueno, los que no pidieron sesión, bueno, de izquierda también. Vemos a ver de dónde, si es 87 o si es 171. Veremos entonces. ¿No? Acá tenemos un antecedente que hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto ya se votó en su momento. Bueno, tratándose de un veto, obviamente ya se votó por ambas cámaras, pero hay una cuestión que entusiasma a algunos del oficialismo en estos momentos en los cuales muchos dicen, no, este veto no pasa. Es lo que están diciendo muchos, pero en el oficialismo dicen, no, bueno, este es más fácil que el anterior, porque el anterior era con los jubilados nada menos. No es tan así. Pero bueno, es lo que dicen algunos oficialistas y dicen, bueno, pero y esto es cierto, así como el proyecto de ley de la movilidad jubilatoria había salido con 2/3, en este caso no salió holgado, pero no tuvo 2/3, estuvo la votación que fue el 15 de septiembre, decía, pero eso había sido en el Senado. No me acuerdo cuándo, el 15 de agosto creo que fue en diputados, justo un mes.
Salió con 143 votos a favor. O sea que 73. Muy cerca está de esos 170 y algo que se están esperando. Claro. Que faltaría menos como para poder llegar a ese número. Pero bueno, 30 diputados no son pocos, por eso No, también seguro, claro. no Para es nada. un número que se encuentre fácilmente. Y por eso que también, como decía, lo que yo te decía al comienzo del simbolismo que, por ejemplo, para el radicalismo, si bien el tema de los jubilados para el conjunto de la sociedad en realidad es relevante y prioridad en lo presupuestario, lo universitario tiene un fondo de la política universitaria, de los orígenes, de todo, que le da cierta mística, ¿no? Totalmente. Y es como que se deben muchos legisladores sienten que se deben a toda aquella historia que tienen, entonces ese vínculo todavía se mantiene. Con los jubilados son como un ente que no hay tanto vínculo, ¿no? Así simbólico. Me da esa sensación. Claro. Sí, Así es. tiene otro impacto fiscal, Sí. por un lado. Sí, menos, claro. Pero es verdad que siempre hay algo ahí con el sistema. Y el sistema previsional también es muy criticado, ¿no? Por esta idea también de que durante la etapa del kirchnerismo hubo mucha moratoria, en su momento se estatizaron las AFJP, por un montón de cosas siempre se dice que el sistema de seguridad social es inconsistente o inviable. Claro. Con la sí. universidad, un poco por lo que dice Dani de los diputados o diputadas, y otro tanto me parece que incluso hubo hasta encuestas que indicaban que la universidad sigue siendo, la universidad pública, gratuita, de calidad, sigue siendo un baluarte para la sociedad, incluso para aquellos que pueden haber votado a Milei el año pasado, o sea, en el balotaje o en la instancia que sea, digamos. Hay algo de eso que todavía siguen siendo fuerte para los argentinos. Claro, sobre todo en momentos en los cuales todas las instituciones cotizan a la baja en muchos casos, Sí. Inclusive la de los periodistas. Se mantiene, también. sí. La educación se mantiene, hubo una impresionante la convocatoria de ayer, digamos, tranquila, se pudo volver a reunir. No sé si vieron, anoche hubo un debate televisivo, ¿lo vieron? Un debate. Sí, Claro, no lo vi pero- fraccionado sí. en redes. No, yo lo estaba viendo en vivo. Entre Jacobiti, Emiliano Jacobiti, que la verdad que es alguien cercano acá a la Cámara de Diputados, pero es el vicerrector de la UBA, ¿no? Está en ese rol, digamos, de autoridad. Y Álvarez, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Alejandro Ciro Universitarias. Álvarez. ¿Alejandro? Ciro Álvarez. Ciro. Álvarez. Alias el galleguito, El galleguito. porque el padre era el gallego. Así es. Y sí, fue raro porque estaba, digamos, estaba flojo el funcionario, me dio la sensación. Bueno, ¿sí? veremos a ver si lo pedís, lo tenés. Ah, mirá. Vamos ¿en a serio? ver un pasaje, esto fue en A Dos Voces, Mirá, y no vamos sé. a ver un pasaje del debate entre Emiliano Jacobiti y Alejandro Álvarez. Vos haces una confusión muy pícaramente entre lo que es la simple información y lo que es la rendición de cuentas. Tu secretario de Hacienda, en mi cara, en una reunión, dijo que ellos no iban a cargar ninguna factura, que eso es una rendición. Vos tenés que entrar en el Citared, le explico a la gente, es un sistema en el cual se cargan todas las facturas. Esas facturas no las carga la UBA. Es más, debe años sin cargar facturas, a tal punto que esta nota que tengo acá, del 5 de diciembre de 2023, de la gestión anterior, reclamándote los años 2015 a 2021. ¿Por qué? Porque simplemente informar no es rendir. Rendir es elevar Acá la están, factura. los muestro, está la firma de ¿Dónde están Alejandro. las facturas? Acá Eso está es informe. Esta es la rendición. No, eso no es la rendición que se pide Bueno, por ¿y ley. por qué y la ley por qué de administración no va- financiera en el nunca van a artículo nunca 14 van a mostrar una también factura? Muy obliga bien. a las universidades O sea, nosotros a te tenemos rendir que creer. en la Contaduría General de la Nación y se hace la cuenta de inversión de las Te tenemos que universidades. creer lo que vos decís, sin ver las facturas. Buenísimo. El resto de las universidades sí sube las facturas, ¿eh? O sea que nosotros, como una vez le dije a alguien, existe la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que requiere una ley particular. Ustedes tienen que cumplir igual que el resto de las universidades. Alejandro, ya sé que te graduaste en la Universidad de Salvador. Sí, pero a sos mucha profesor- honra. pero sos profesor de la UBA. Y también me gusta Vos también mucho, tenés y la que quiero. defenderla. Sí. Y acá están las rendiciones del 100%. Pero de los defenderla, gastos. Y tienen tu firma. perdón, defenderla es auditar. Nosotros queremos una universidad auditable. Bien. ¿Por qué? Porque ese dinero es muy valioso para nuestra gente. Bien, va a haber. Cada peso que ustedes le sacan a un trabajador, Jacobiti, nosotros lo tenemos que auditar. No, disculpen, Jacobiti Álvarez no. No, los dos. Si es los media dos. hora, es media hora. Él habló de auditorías. También dijeron que las universidades no se dejaban auditar. Las auditorías, y lo sabés bien, las auditorías de las universidades son exactamente iguales que las de todo
el Poder Ejecutivo. Sí, las no las hace. Y las hace la Auditoría General de la Nación. Sí, usted fue hace 6 años. Que no depende, una sola facultad. No depende de las universidades. Y ahí estás diciendo una mentira más, que ya Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la auditoría... Del PJ, socio tuyo, kirchnerista de la capital. Que es el presidente de la auditoría. Sí, otro. Aclaró que la última auditoría que hizo la GEN en la Universidad de Buenos Aires terminó en el 2013. Está muy bien, que se protejan entre ustedes. Bueno, veíamos un pasaje del acalorado debate entre Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, exdiputado nacional. Bueno, muy interesante, y decíamos justamente, bueno, una felicitación para los colegas de A2 Voces por haber armado este debate muy interesante con formato elecciones. Sí. Porque después estaban en los atriles ahí frente a frente, ¿no? Como para discutir. Totalmente, sí, muy interesante porque, bueno, y hablaba mucho en ese pasaje del tema de las auditorías, una cuestión que es no menor y, bueno, es un punto flaco donde le han disparado al tema de las universidades, a las universidades desde el oficialismo, y, bueno, es lo que hacía Álvarez en este pasaje. Cerramos por un momento, porque después vamos a seguir con la cuestión. Vamos a pasar recordemos, esta semana hubo sesión, allá lejos ese tiempo, apenas hace 2 días, pero bueno, se acordarán que hubo sesión, se trataron muchos temas, hablamos mucho de boleta única. Vamos a hablar ahora de otro de los proyectos muy importantes que se aprobó, el conocido como Ley Antimafia. Se aprobó por 137 votos contra 92 en contra. Veamos cómo nos lo cuenta Daniela Mosetic. Exactamente. Bueno, es un tema que venía como parte de este paquete de seguridad que fue teniendo sus distintos pasos y su tratamiento. Se abrieron, el paquete se fue abriendo en tratamiento en distintas comisiones, justicia, seguridad interior, también había combinaciones con proyectos de defensa. La verdad que no es de lo más marketinero porque hubo temas que se llevaron la atención del Congreso, como esto estamos hablando de las universidades, como ahora vamos a ver que viene el presupuesto, pero la verdad que viene avanzando y se logró esta media sanción, como decías vos, el martes, un tema impulsado por el Poder Ejecutivo. De los temas que están también pendientes está la baja de la edad de imputabilidad. Eso todavía no hay mayores novedades sobre eso, pero me vino a la mente porque este proyecto fue presentado por Patricia Bullrich, también está involucrado el ministro Uniolibarona de Justicia, y por eso, como les decía, se están trabajando en tándem estos proyectos, y este logró salir el martes. También el tema de la ley de armas, que los dos tienen media sanción, por lo tanto ahora el tema pasa al Senado. Los números son 137 votos a favor y 92 en contra. Ahí Unión por la Patria no está de acuerdo, la izquierda tampoco, y se le dio este nombre de la ley antimafias cuando se presentó hace unos meses, más que nada enfocado en la situación y en el esquema de delito que hay en Rosario, en la provincia de Santa Fe, con la intención de, focalizar, cambiar un poco los modos de combatir el delito, porque evidentemente hay algo que no se está teniendo en cuenta. Los delincuentes están yendo más rápido que la justicia y las fuerzas de seguridad. Entonces, esta propuesta de combatir las bandas organizadas, pero como un todo, ¿no? Como un todo. Esto de que cada una de las partes que está involucrada en cierto accionar, como por ejemplo el narcotráfico, todas son necesarias para llevar a cabo esa tarea, y por lo tanto todos los que están involucrados merecen la misma pena, ¿no? Sí. Por supuesto que se hacen ciertas diferenciaciones, pero la idea de que todos forman parte, desde los que están en el territorio, desde los que piensan las operaciones, desde quienes encubren, desde quienes tienen el vínculo con la policía, todos están involucrados ahí. Por eso se busca darle ese paraguas como organizar, como crimen organizado, ¿no? Y tenés que, perdón Dani, la interrupción, como fiscal tenés que comprobar que hay una organización criminal. O claro, que Daniela y José y Pablo pertenecen a una organización criminal. Claro, bueno, porque además
por ahí lo que sucede en estos casos es que se apresa a quienes están en los rangos más bajos de esa organización, y los cerebros, los que, como te digo yo, los que están en los vínculos, incluso políticos, ¿no? Incluso políticos, también forman parte. Ahí, como les decía recién, igualar las penas para todos los integrantes de estas bandas, también incrementar sanciones de entre 8 a 20 años de prisión, correrse de ese esquema de 3 años de prisión escarcelable, ir a 8 años en el caso de que se compruebe que forman parte de una organización formada, con un trabajo sostenido. Y bueno, también hubo una incorporación de un artículo sobre el tema de las armas de fuego, que también en la mayoría de las cosas se utiliza, pero también como un agravante porque forman parte de estas acciones ilegales, ¿no? El manejo de las armas también está, además del narcotráfico, está también bastante en crecimiento. Una de las propuestas que se hizo también es, como les decía yo, como se habla de Rosario, puede surgir alguna otra localización que requiera un tratamiento específico, urgente, con un despliegue de recursos. Entonces, plantea esta zona de investigación especial, de decir, bueno, un comité determina que esta ciudad, esta localidad, esta provincia está atravesando una situación grave, entonces poder disponer de ciertos recursos en conjunto, como decía, Fuerza de Seguridad y Justicia, para activar y no esperar los tiempos que la justicia demanda, que suelen ser bastante largos y no están acorde a esas necesidades. Forma parte del paquete de leyes de seguridad. Le estuvimos hablando el lunes, me parece, lo estuvimos hablando incluso con la diputada Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario. En cierta forma, mencionaba yo que esto arranca hace algunos meses. El gobierno está exhibiendo alguna muestra de algunas mejoras de las cifras. Las cifras realmente son, cuando uno habla de cifras, y son intangibles, ¿no? Sí. Pero bueno, Mónica Fein lo decía a propósito de las declaraciones de la ex ministra de Seguridad, Sabrina Frederick. Se está percibiendo eso. Sí, ahora que decía, había dicho que... Estaban en coincidencia las dos. Habían trabajado juntas es un decir, coincidiendo cronológicamente, pero no en línea de pensamiento y de accionar, ¿no? Habían coincidido durante el gobierno de Alberto Fernández como ministra de Seguridad Nacional y como intendenta, pero Mónica Fein decía que se está logrando cierta coordinación entre las distintas jurisdicciones que no se había logrado hasta el momento. Claro, ahí marca Patricia Bullrich también, ¿no? El trabajo. Y bueno, estaba ahí, lo último que señalaba yo en la placa es que había habido varios intentos por meterlo en alguna sesión, ya había habido alguna sesión que estuvo a punto de entrar y finalmente ahora consigue la media sanción con la posibilidad de que se convierta en ley antes de fin de año. Todas estas leyes que tienen que ver con seguridad y con justicia tienen después su tiempo para la implementación, ¿no? Totalmente. Por supuesto. Por eso, si se logra sancionar antes de fin de año, puede ser que en 2025 comience a llevarse al campo, digamos. Y no por nada, justamente los principales oradores de este debate fueron los que dejaban para el final, sobre todo, que eran de Santa Fe, justamente por el hecho de que, por razones de dominio público. Recordemos que durante este debate en comisión vino y lo recordó durante la sesión, se recordó que había estado presente el gobernador Puyaro. Sí, de los primeros. Había expuesto así y los había corrido por izquierda. Hay que correr por izquierda a un proyecto de Patricia Bullrich. Perdón, por derecha. Hay que correr por derecha a un proyecto de Patricia Bullrich. Porque él había... Bueno, claro, porque él, como ex ministro de Seguridad de la provincia, ya se había implementado sobre todo lo que tenía que ver con el control de las cárceles, me parece que había mencionado. Dijo, nosotros ya hicimos muchas de estas cosas, por eso también estamos de acuerdo con llevarlo a cabo a nivel nacional. El conurbano no está, señalado alguna zona en particular como Rosario, pero tiene sus temas también de seguridad, de narcotráfico, de bandas, por eso se pone este símbolo de Rosario, pero sin duda hay un montón de lugares en el país donde
se puede llevar también este proyecto de ley. Y decían también una de las cuestiones, creo el artículo 6, tenía que ver con la detención, la posibilidad de detener por 48 horas. Una de las cuestiones donde decían que el tema de que había, por ejemplo, había la ley las leyes en Santa Fe, por ejemplo, permiten mantenerlo durante hasta 30 días. Entonces decía, podrá pasar que por un hecho menor, según la justicia provincial, se lo detenga y se lo mantenga por 30 días, y por un caso que tiene que ver con la ley y con las cuestiones de mafia, tendrá por ley nacional, tendrá que estar 48 horas. Entonces, claro, de alguna manera le parecía que podía llegar a ser hasta garantista. Pero bueno, esto sí, era una discusión, era sí, un poco desafiante esa cuestión. Hay muchos temas, decíamos que el Congreso de la Nación es central. Hay proyectos, bueno, ahí vemos proyectos que llegan estaba pensando en eso que vos decías, Dani, el hecho de que esto puede ser ley prontamente, más temprano que tarde. Entonces, cuando hace pocos meses decíamos, bueno, no tenía ni una ley este gobierno todavía, y bueno, cuando empiezan a entrar. Y bueno, no es que haya muchas, pero bueno, y también tiene vetos, obviamente. Hay un proyecto que tiene que ver con la transparencia de las tarifas para combustibles. Es un tema que me parece que es bastante interesante, del cual nos vas a hablar vos, Pablo. Sí, exactamente. Es un proyecto que, bueno, parecería que hubiésemos elegido los proyectos del pro bullrichista. Porque, digo, está, por lo menos el que lo impulsa principalmente es Damián Arabia. Ah, sí, muy bien. Y obviamente después otros diputados del PRO, pero me parece que tiene que ver más que nada con la idea esta que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, impulsó, que es la de sacar todo lo que tiene que ver con tasas municipales y con otro tipo de tributos o gravámenes en lo que tiene que ver con el cobro de combustibles, ¿no? Que obviamente termina encareciendo el costo de la nafta o del combustible líquido que vos cargues en tu auto, pero que en definitiva hay una idea de baja de impuestos. Baja de impuestos que se la trasladan a los municipios. Es como una suerte de federalismo a la inversa, si se quiere. Pero bueno, acá lo que plantea este proyecto es transparentar, es decir, que se pueda ver claramente lo que tiene que ver con la factura, con el ticket, bueno, lo que tiene que ver con los impuestos que vos pagás a la hora de cargar nafta. Y ahí lo que vemos es que dentro de los objetivos está el de garantizar el derecho constitucional de los usuarios, de los consumidores, es decir, de nosotros, a recibir una información adecuada, veraz y precisa, porque muchas veces en los tickets de nafta obviamente no está todo desagregado cómo viene la carga impositiva. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, el famoso empresario Cristóbal López, por no pagar, digamos, lo que tenía que ver con ciertos tributos recaudados por el combustible, tuvo un montón de causas, ¿no? Sí, después hubo una moratoria también. Después también se adhirió una moratoria, bueno, fue todo un lío, es verdad, una moratoria. Pero ahí vemos la lista de impuestos que según este proyecto podría eventualmente figurar en lo que tiene que ver con un ticket de nafta. Es decir, IVA, lo conocemos todos, que es el impuesto al valor agregado, créditos y débitos, es más conocido como, bueno, como impuesto al cheque, pero en realidad tiene que ver con, ¿no?, ingresos y salidas en una cuenta. Ahí hay algo que siempre retiene AFIP, e ingresos brutos en el caso de corresponder, porque ingresos brutos es un impuesto provincial. Eso lo fija cada una de las provincias, sea Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la que sea, pero no es un tributo nacional. Está bueno esto, porque aparte con eso que mencionabas vos, el tema del pago de tasas, esas cosas, yo tenía la costumbre de cargar en provincia en particular, y cuando tuve en cuenta el hecho de este tema de las tasas y ver que el municipio donde yo cargaba era de aquellos que más alta tasa te aplicaban, bueno, dejé de cargar ahí. Está muy bien. Cargo en capital. Está muy bien. Te ahorrabas unos pesos. No sé cuánto, pero bueno. Pero estaría bueno verlo acá en el desagregado. Estaría interesante ver a ver cuánto es lo que me ahorro o estaba gastando de más, porque a lo mejor me hice problema de más, ¿o no? Y mirá lo que dice el proyecto. No se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a las obligaciones directas. Obligaciones directas, entiéndase, todo lo que hace al servicio, ¿sí? Al servicio de vender combustibles. Y hubo un cruce incluso, ¿no? Recuerdo entre Mayra Mendoza
la intendenta de Quilmes, que está funcionando mucho como, me parece, como frontis de Cristina, como frontis del kirchnerismo, que en muchas ocasiones o situaciones sale a marcar agenda muy fuerte a través, sobre todo de las redes sociales. Bueno, hubo un cruce entre Mayra Mendoza y Toto Caputo, pero en definitiva me parece que este proyecto busca eso, ¿no? Transparentar, si se quiere, en el ticket de nafta, qué es lo que se cobra y qué no, obviamente con la idea de aislar, si se quiere, a los municipios en este reclamo de poder seguir cobrando el tributo. Es aplicable en todo el territorio nacional. Los sujetos obligados obviamente son las operadoras de estaciones de servicio y todo lo que tenga que ver con bocas de expendio de comercialización de combustibles, sea líquidos o gaseosos, porque obviamente entra lo que tiene que ver con GNL y otro tipo de combustibles. Y en la última placa, ahí está. La autoridad de aplicación obviamente es la Secretaría de Energía. Hoy está a cargo de Rodríguez Chirilo, ¿sí? Eduardo Rodríguez Chirilo, un hombre que está muy metido en el lío, en los bretes de las tarifas y de los subsidios. Pero bueno, en este caso sí se sanciona la ley. Ya le están preguntando por los cortes de luz también. Ya está entrando. Sí, ¿no? Hoy hubo corte de luz masivo en zona sur. En zona sur. Sí, y algunas estaciones de subte de Capital también, de ley. Pero no sé. Yo aporto mi corte. Yo tuve 12 horas ayer sin luz. ¿Pero vos sos del oeste o no? ¿De Capital? No. Pensé que era de zona sur. Sí, pero no. No, perdón, confundí. ¿Se puede decir empresa? Sur. De Sur, está bien. Sí. Un saludo para los... Un saludo para que ayer, pero estuvieron trabajando. Dos y cuando horas. yo pasé, cuando yo llegué de acá, cuento ya o que sea, estamos... la carne se está ya poniendo mal. O sea, cuando yo llegaba... ya está, cela. En estos tiempos de home office y esas cuestiones, yo estaba resolviendo sobre la marcha qué hacía de mi vida. Y entonces, bueno, resolví ir a mi casa a buscar el auto. Y había justo una conferencia de prensa que estaban dando los trabajadores de Sur en ese momento. Y ahí les pregunto y dicen, y tenemos, ya detectamos el problema, 6 horas y lo solucionamos. ¿Y sucedió? 6 horas, sí, pero 6 horas eran. Claro. 6 horas y ya se van 6. Así que bueno, a las 11 de la noche prácticamente cumplieron. Bien. Así que estuvo bien. Bueno. Perdón, Pablo. No, por favor, no. ¿Bajó el combustible como se dijo estos días? Yo no lo cargué, pero no 1%. No lo pude chequear. 1% sí, no sé, pero... ¿Sí? No lo pude chequear. La verdad que no lo pude chequear. Pero ya va a aumentar porque el conflicto de Medio Oriente ya nos... pero qué lejos. No, bueno, claro, pero por ejemplo en YPF me decían, cuando yo pregunté, digo, esto tiene que ver con poder darle un poco de changüí a la inflación. Eso cuando cargabas, le preguntaste... Claro, eso cuando todavía... al playero. Nah. Pregunté en el gobierno si esto tenía que ver con tratar de darle un poco de desaceleración a ese 4 en donde se está con la inflación. Me dijeron, no, esto es porque sube y baja el precio internacional, así debería funcionar siempre. Este comentario obviamente va en relación a cómo no funcionaba antes, pero si vuelve a subir, va a subir. Claro. Digo, esto en línea con lo que dice José, ¿no? Sí, entonces pasa cualquier cosa en Medio Oriente o en algún lugar así de mucha producción de hidrocarburo y bueno, obviamente se tensan los precios. Sí, de hecho el crudo había aumentado ayer o anteayer, pero bueno, ya veremos qué es lo que termina sucediendo. Llegamos al final de este bloque, así que vamos a una breve pausa y después volvemos con mucha más información en plenario. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso?
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos con plenario y bueno, en una edición reducida porque al principio fue invadido nuestro horario por la reunión de la Comisión de Cultura que preside la diputada Silvana Ginocchio, que trataron un tema que lleva años de debate, que va avanzando finalmente, que pareciera haber una decisión política para avanzar con ese tema. Estamos hablando de la ley de mecenazgo y bueno, nos va a desasnar sobre el tema Daniela. Sí, lo traje porque lo noté muy interesado, José, la última vez que nos contó, porque tiene una historia que la encontré, porque lo dice un poco el proyecto de Hernán Lombardi, un poco la cuenta, y además porque tiene un datito que al final se los cuento. Igual la comisión fue informativa y corta, realmente tenía algunos invitados que están comenzando a contar un poco cómo es esta propuesta con varios proyectos. Hay dos en principio, Hernán Lombardi del PRO y de María Luisa Chomiak de Unión por la Patria, con una intención conjunta de permitir, ¿no?, que lo privado ingrese a incentivar la cultura, estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos y actividades culturales y artísticas, ¿no? Algo que en cierta forma sucede, porque sí sucede, conocemos alianzas de empresas con temas culturales, con espectáculos, con artistas, pero que surja como con una mediación del Estado para que pueda haber un beneficio también, para quien decide aportar, quien pone, invierte más allá de el rédito que pueda hacer en esa actividad cultural, también para que se lleve cierto beneficio fiscal. Estos proyectos coinciden en que apuntan a contribuir a afianzar la identidad cultural nacional, apuntar y apoyar al desarrollo y difusión de distintos proyectos. El proyecto de Hernán Lombardi lo dice, los fundamentos, la verdad que los fondos para la cultura vienen en baja y realmente constituyen algo muy relevante para la identidad como país, como nación, y no está bueno que haya menos dinero para distintas expresiones artísticas. Esto también viene atado a lo que hablábamos el otro día del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Esto del fomento a lo que se hace localmente, a lo que identifica a los pueblos. Entonces, poner el ojo en este caso en, bueno, ¿qué está bueno que suceda? Esto es algo similar a lo que pasa con el deporte. Claro. ¿No? Sí, es lo mismo. Sí, sí. Bueno, sí, este deportista, la verdad, este pibe es prometedor y hay alguna empresa que ponga dinero en esto. Bueno, lo mismo con el arte, con la danza, con el teatro, con un montón de alternativas, la pintura, que pueden también sacar un rédito económico. Otro de los objetivos de estos proyectos que se comenzaron a tratar hoy, promover la preservación, protección, difusión y crecimiento del patrimonio, además de estimular la formación, capacitación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad cultural. Es un círculo lo que se plantea con respecto a esto. Si no hay artistas que están consagrados, pero si no hay dinero para que las próximas generaciones sigan teniendo esa posibilidad de generar expresiones artísticas valederas que nos permitan el reconocimiento nacional e internacional, ¿no? Que, bueno, mucha gente lo encuentra como modos de expresión y hay mucho talento, pero si no hay dinero, ¿no?, que sostenga todo lo que nos gusta hacer, claro, es muy difícil. Por eso esta intención de ley de mecenazgo, está la explicación de dónde viene, de la antigüedad, ¿no?, donde había personas muy importantes que decidían apadrinar, los mecenas que apadrinaban a cierto artista, alguien muy talentoso. Entonces ahí surgió este nombre de la ley de mecenazgo. Pero aparte es un signo de los tiempos, porque en estos tiempos, si uno seguía por el título del proyecto, que es de fomento de la actividad privada en actividades culturales, justamente qué mejor esto para un tema como la cultura, que necesita de fondos, pero para un gobierno que dice que los fondos, en todo caso, que se los proporcione la actividad privada. Se vería, ¿no?, el escenario propicio entre lo que el gobierno dice, bueno, si da ganancia, que lo tomen los privados,
Pero bueno, acá el proyecto de Lombardi habla de... Es algo similar a... Está ligado a el impuesto a las ganancias. Cuando esas deducciones que se pueden hacer, por ejemplo, cuando vos haces una donación a una entidad de bien público que puedes deducir cierta cantidad, por ejemplo, bueno, esto se podría incorporar como otra deducción hasta el 10% de lo que vos tenés que pagar en cierto periodo de impuesto a las ganancias. Bueno, lo podés elegir de ser mecenas, ¿no? Si sentís a alguien muy importante, ¿no? No, pero podés elegir de alguna manera, nunca teniendo crédito a favor, ¿no? Siempre sacando de lo que tenés que pagar menos. Y a nivel legislativo contempla la creación del régimen de participación cultural para que haya un registro de quienes estarían interesados en ser patrocinados por privados bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Ajá. Claro, Secretaría de Cultura. Exacto, Secretaría de Cultura. ¿Cómo se llama el secretario? Leonardo Cifeli. Sí, que va a pasar a depender muy probablemente de Secretaría General. De Karina. De Karina. Sí. Pero bueno, hace rato que está eso pendiente. Exactamente, sí. Bien, yo leí muy buenas notas sobre esos temas. Ahora me estoy acordando. Editaste, ¿quién será? Leí buenas notas sobre ese tema, por eso no me acordaba el nombre. Y el datito que está contenido en el proyecto incluso de Lombardi es que el primer proyecto lo trae Luis Brandoni acá a la Cámara de Diputados. En su segunda gestión. En 1999 logró salir en el gobierno de la Alianza, pero se convierte en ley en noviembre del 2001. La verdad que menos afortunada la fecha no hubiera podido ser, la verdad, con menos chances de progresar la ley. Y en cuanto llegó Duhalde, lo primero que hizo fue y lo vetó. Lo vetó. Lo vetó Duhalde. ¿Cómo? No sé por qué, pero me imagino. Bueno, debería tener algo que ver con los números o las emergencias, evidentemente. Con esas exenciones que proporcionaba el proyecto. Exacto, no sé cómo eran los números de este proyecto. Digo, me llamaba la atención también Luis Brandoni, vinculado a la comunidad artística también, actor, y bueno, sigue trabajando con esta ligazón para llevar cierta posibilidad de financiamiento privado. Bueno, de esto ya estamos hablando entonces 23 años atrás, 2001, fue vetado por Eduardo Duhalde, o sea, todos los presidentes vetaron. La verdad que no sé muy bien por qué en este caso, pero bueno, esto sí, porque implica beneficios fiscales que Argentina en ese momento evidentemente no estaba en condiciones. Así que nuevamente se retoma y se estaba hablando, en el final de la convención lo estábamos viendo, de Silvana Ginocchio decía la posibilidad de que vengan las autoridades, el secretario de Cultura, y ver cómo está el terreno numérico, me parece, más que nada, de cómo podría ser algo viable tanto para el Estado como para los privados. Claro, y me quedé pensando, porque todo tiene que ver con todo y con el veto de Eduardo Duhalde, ese comentario que dejaste al pasar de todos los presidentes han vetado. Y entonces, algo que me preguntaban en estos días y que recién lo hablábamos fuera de cámara con Pablo, justamente si hay antecedentes de vetos rechazados. Y la respuesta es, o sea, a mí me parece que no. Pero porque en general los vetos necesitan 2/3 para que te puedan, en las dos cámaras, y en general la mayoría de los gobiernos han sido peronistas. El peronismo nunca, salvo con contadísimos casos o años, ha tenido siempre mayoría en el Senado, pero cuando no tuvo la mayoría tuvo los 2/3, estuvo cerca de más de un tercio. Claro, entonces es muy difícil que eso suceda, que revertir un veto justamente, que es lo que puede llegar a suceder en este caso, porque claro, en general todos los gobiernos tienen más de un tercio, este gobierno es el más débil legislativamente de la historia. Después, así que hay que considerar ese detalle. Bueno, 38 diputados, 7 senadores, que ahora son 6, o sea que, bueno, necesita mucho de los aliados y cada vez que se produce un veto, justamente no han sido tantos, recién el segundo, pero bueno, tenés que volver a construir ese tercio que la vez pasada lo construyó. Veremos si cuán sólido terminó siendo ese veto. Los 87 héroes.
Me da curiosidad los fundamentos del veto de Duhalde, ¿no? ¿De esa vez? Porque sí, además no debe ser mucho el impacto fiscal, pero tal vez en un contexto de mucha crisis eligió como, bueno, vetarlo por... Pero al Beto Brandoni, ¿no? Una figura, canta la piedra. Un veto ¿no? para el Beto. Roberto canta una figura popular, una ley que estaba buena. Pero por ahí era un gesto en el sentido de, sí, de austeridad. Claro, había que recaudar o equilibrar las cuentas. Había que ver los fundamentos de vuelta, ¿no? Era otro contexto. Hay que verlo. Reiteremos entonces, yendo de nuevo al tema del día, que es el veto presidencial del día, porque uno piensa, se queda con lo que fue anoche, porque anoche, claro, decíamos, fue pasada las 9 de la noche, se conoció el veto, el anuncio del veto a través de la Oprah. Según comentaba Pablo, y después a las 12:01, o a la pasada, ni bien se hicieron las 12, todos pudimos ver el veto en el boletín oficial, sí. Y ya tempranamente, bueno, entonces, como decía Daniela, ya hay presentación de la UCR pidiendo una sesión para el miércoles 9 a las 11 de la mañana. Encuentro Federal tiene otro pedido para la misma hora y la misma razón. Y Unión por la Patria también tiene el mismo pedido. Todos los bloques forman por lo menos, no sé si un tercio, pero sí forman un quórum. O sea que sesión va a haber. Claro. El presidente de la Cámara de Diputados no tiene otra opción de, la va a convocar, no será hoy, será mañana o pasado. Sí. La única cuestión que nosotros nos preguntábamos era porque no hay plazos determinados para cuando vos mandás el veto, presentás el veto, pero cuando lo mandás a la Cámara de origen, en este caso, o sea, la reacción tiene que ser acá, no es como un DNU que puede reaccionar cualquiera de las dos cámaras, no, acá tiene que ser primero la Cámara de Diputados, tiene que alcanzar los 2/3, si alcanza los 2/3 después sigue la discusión en el Senado, acá en este caso no necesita pasar por comisiones, no hay dictámenes. La sesión es para eso solo. Bueno, más datos. Esos son los datos principales que los vamos a tener en cuenta. De acá hasta el miércoles que viene vamos a hablar todos los días del tema porque va a haber sesión. Sí. Veremos, va a arrancar la sesión, se va a poner a consideración ese tema. Seguramente alguno me preguntaba, ¿va a ser larga? Le dije, no va a ser larga. Puede ser, un gobierno puede estirarla un poco más, el oficialismo, pero no tiene mucho sentido. Seguramente, como ya pasó en la anterior sesión, la sesión en la cual el gobierno resistió ese veto para la movilidad jubilatoria, pero en esa ocasión se convocó a la sesión, quisieron hacer discursos, la oposición dijo no queremos discursos, queremos ir a votar directamente, hablarán algunos nada más para fundamentar el hecho, pero no va a haber una catarata como parte de lo que se comentaba que podía suceder para negociar de parte del gobierno era que lo vetara. Milei había puesto, lo primero que puso en redes sociales, Milei fue veto total en mayúsculas en respuesta a un comentario de la tropa propia, puso veto total. Después había hablado de, si podía entrar algún veto parcial como para salvar al grueso y atacar aquellas partes donde el déficit fiscal estuviera más complicado, pero con esto se quitó la posibilidad desde la decisión del Ejecutivo. Cuando fue lo de las jubilaciones también hubo algún intento por dividir los artículos. No parecería el caso ya, porque el número parecería que está más cerca que la otra vez. Entonces la oposición lo estaba pensando en aquel momento para ver si daba alguna señal. En este caso parecería que no la necesita. Así que veremos cómo siguen. Cuando estaba todo más o menos cocinado, antes de la sesión de jubilaciones apareció la foto de Milei con los 5 radicales. Por eso, de acá hasta el miércoles... Claro, hay un tiempo largo. Hay que ver, estábamos viendo... Un dato relativamente reciente, que es que el presidente Milei hoy almorzó con la ministra de Capital Humano, con Sandra Petovelo, y con el justamente secretario o subsecretario en realidad de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que lo veíamos hace un ratito debatiendo con el exdiputado Emiliano Jacobiti. Un gesto, digamos, de respaldo, me parece. Respaldo, totalmente, porque claro. Es la propia ministra la que lo publica en sus redes sociales. Pero bueno, un gesto de respaldo muy fuerte al subsecretario de Políticas Universitarias que viene desde hace algunos días dando
también, si La se quiere, batalla cultural. Sí, me gusta ese término. Y la discusión en los medios, ¿no? Porque Sí. a veces no es un subsecretario que esté permanentemente hablando. Claro, La ministra, claro. de hecho, a la que él responde que dentro del organigrama, no habla nunca. Claro. Salvo alguna vez con Luis Majul, creo. Pero en los últimos días estuvo mucho Álvarez hablando y dando entrevistas en radios, televisión y demás. Bueno, ayer lo vimos en A Dos Voces. Pero bueno, nada, un dato de color, pero que es un gesto político. A propósito de los 5 miembros del radicalismo, porque no son los 5 radicales, son miembros del bloque radical, ahí son 4 de ellos son radicales solamente. Estaba viendo cómo fue la votación de financiamiento educativo cuando fue el 15 de agosto pasado, y 2 de esos, entre los ausentes, que fueron claves en todo caso, estaban el diputado tucumano, Mariano Campero, y Luis Picat. Estaba también entre los que se ausentaron en ese momento. Hubo hubo unas cuantas ausencias en ese momento, 35 ausencias. Porque fue eso como a las 8 de la mañana, entonces se ve que estaban cansaditos. Estaban cansados, claro, una jornada muy intensa. Dania Tabela lo dijo el otro día en la conferencia. ¿Cuándo fue? A ver, ya se me pierden los días. El martes. Lo dijo al mediodía: a estar presentes y a votar a favor. Las dos cosas. Claro. Las dos cosas, porque estar presente también es importante. Siempre decimos eso: se vota con la mano o con la cola. Claro, exacto, por eso. No le malinterpreten, a estar presentes, porque parte de la estrategia de algunos es, bueno, por ahí justamente que se fueron a sonar la nariz, ¿no? No sé, a tomar un café o, no sé, sentados. Primero para contar todos los que están en el recinto y de ahí hacer las cuentas. Es verdad, pero muy buena memoria, 8 de la mañana, exactamente a las 7:57. Bueno, a ver, yo te digo 8 de la mañana y vos me decís 7:57. Pero está muy bien, porque yo ni me acordaba que había sido a esa hora, pero mirando el acta de votación, y digo, mirá el horario, mirá qué temprano que fue. No me acordaba que hubiera demorado tanto esa sesión, que fue lo último. Todos los horarios en la cabeza. Sí, está muy bien, está muy bien. Memoria privilegiada, claramente. 143 votos a favor en esa oportunidad, 77 en contra, una abstención. Esa abstención correspondió al mendocino Lisandro Nieri. Y en ese caso, bueno, no hubo 2/3, por eso muchos dicen. Y el tema, otro dato importante, los del PRO votaron, están dentro de los 77 que votaron en contra, o sea, fue distinto, por eso en este caso pareciera como que este veto no va a pasar, pero lo que es curioso es que en esa oportunidad, o sea, hay más chance, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de la movilidad jubilatoria, los diputados del PRO habían votado a favor y terminaron dándose vuelta. Bueno, son algunas de las cuestiones. Vamos ahora al tema de otras cuestiones, a los temas de los proyectos que se han presentado, y hay uno que tiene que ver con un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional. Nos va a informar Pablo. Sí, en realidad lo que busca, este es un proyecto del salteño Pablo Autes, que, bueno, ahora me viene a la mente salteño, innovación federal, y todo lo que estamos justamente hablando del veto, del no veto, si innovación federal, qué va a hacer, qué no va a hacer, cómo actúa en el veto de las jubilaciones y demás, pero esto que vamos a hablar ahora no tiene absolutamente nada que ver con eso, es simplemente un link que yo hice en mi cabeza, porque este proyecto lo que busca, en definitiva, es establecer un mecanismo para las respuestas de los pedidos de informes que se hacen desde el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Establecer un mecanismo, ¿sí? Un protocolo, si se quiere, para que los pedidos de informe vengan con celeridad, en tiempo y forma. Y ahí lo que vemos en la primera placa es que los pedidos de informes al PEN, es decir, al Poder Ejecutivo Nacional, que sean por parte del Congreso, sea tanto en el formato de comunicación o de resolución, deben ser contestados en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿sí? La verdad que es un... Re poco, ¿no? Bastante exigente. Le mete presión, digamos, a la oficina que corresponda, porque además pensemos que si bien el PEN es unipersonal, después vos podés preguntarle, no sé, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ¿no?
Sí, por claro. ejemplo. O a la de Secretaría de Energía, que me la mencionábamos antes también. Digo, a cualquiera podrías preguntar, son muchas áreas. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 5 días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada, es decir, que tiene un periodo de gracia o una prórroga, si se quiere. Sí. Me imagino de dudosa aplicación esto, ¿no? Porque 10 días hábiles para contestarte, que no sé, subsidios. ¿Cuánto gastas? Claro. Subsidios en el AMBA al transporte. Sí. Digo, debe ser una información difícil de responder si es que existiese tal cosa. Además, este proyecto que de vuelta, que es de Outes, que es del diputado salteño, del diputado de Innovación Federal, propone que la información, esto ya debe suceder, se conteste, de forma obviamente completa, es decir, que no se deje ningún hueco y que se haga de forma digital o por medios digitales. Claro. Esto ya más o menos sucede. Y lo que me parece más interesante del proyecto es esto, que son las penas. A ver. Porque establece penas para el incumplimiento. Porque uno puede decir, bueno, es difícil, es de difícil concreción. Genial, fantástico. ¿Tiene Perfecto. sanción? No. Bueno, Listo, ya no está, lo listo. contesta. Claro. Es por la galería. No, pero mira, el funcionario de más alto rango o cargo del organismo al que se ha solicitado el informe, en caso de incumplimiento, sufrirá una multa equivalente al 10%. Imagínate con todos de los su- pedidos que te hacen, si te pifias Claro. un par, ¿no? Cobras la mitad del Sí, sueldo. vas a trabajar solamente Claro, de contestar sí. el pedido de informe. Claro. Claro. De su salario bruto. Y es decir, tiene... Yo tomé el primer punto y el más, digamos, el más importante, pero después tiene toda una serie de penalidades, incluso tomando lo que son las URS o las unidades retributivas de servicio, que son plus salarial que tiene el Estado, la Administración Nacional. También hay sanción para lo que es la reiterancia, digamos, en la infracción. Es decir, que si no contestaste en tiempo y forma y volvés a no contestar en tiempo y forma, O contestar cualquier cosa. o contestar cualquier cosa, tenés de vuelta una nueva penalidad económica. El proyecto aclara que no hay penalidad penal, que no hay penalidad Claro. civil, que no hay penalidad, digamos, en la justicia ni en ninguno de esos ámbitos, pero el general Perón decía que el bolsillo es la víscera más sensible del hombre. Sí, Así algo que sabía. la penalidad va por esa vía, ¿no? Va por el lado del bolsillo, pero a ver, más allá de la penalidad, sí está interesante esta idea de poder medio protocolizar o darle un esquema a Seguro, los pedidos claro. de informe, porque pedidos de informe hay un montón, deben venir la mitad o menos, deben venir con respuestas parciales o menos, y debe ser un lío importante. Entonces, si vos como legislador nacional, senador o diputado, tenés ese mecanismo y está estipulado por ley, está bueno, digamos, que se puedan hacer esos pedidos de informes y que la información fluya en tiempo y forma. Ojalá que así sea, es un proyecto muy interesante. En el PRO de nuestro me parece que le asignamos cero posibilidades de que avance, porque ningún gobierno quiere contestar preguntas, ninguno, pero bueno, la verdad que está muy interesante, claro, realmente para hacerlo, pero bueno, mucha suerte para el diputado Pablo Outes. Así es. Y bueno, llegamos al final de plenario de esta jornada. Pablo, será hasta la semana que viene. Hasta el martes próximo conmigo. Y con vos, Daniela, el lunes nos vemos. Exacto. De nuevo. Y nosotros con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de DTV con el equipo de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraqueri. Hasta mañana.